Buenos días, mi nombre es Brian Soterriaga y a continuación le voy a realizar una entrevista a mi compañera Alejandra Velasco con temas relacionados a la pandemia y de igual manera a la Navidad. Iniciamos con esta entrevista. Primera pregunta. ¿Cómo crees que una persona puede ser solidaria en estos tiempos de pandemia ante tanto dolor? Bueno, yo creo que una persona puede ser solidaria durante este tiempo de pandemia, quizás mostrando un poquito más de empatía por los demás, ya que cada persona está pasando una situación de dolor diferente, entonces deberíamos ser empáticos al ponernos en sus zapatos y quizás ser una mano amiga, alguien en que ellos puedan acogerse. También podemos ser solidarios tipo obsequiando, donando algo, quizás ropa que ya no necesitemos, que no esté en mal estado, pero que nosotros ya no la usemos, obsequiar víveres y cosas así que para las personas que están pasando momentos difíciles o más necesitadas, pues le va a servir, va a ser de muy buena ayuda. Segunda pregunta. ¿Cómo crees que se celebraba la Navidad en otra época antes de la pandemia? Yo creo que la Navidad antes de la pandemia, lo que la diferencia era que podíamos reunirnos con muchos más familiares y muchas más personas, podíamos hacer reuniones de un número, no había un número de personas para asistir a un lugar, en cambio ahora ya hay ciertas restricciones, incluso hay familias que no pueden reunirse todavía, entonces yo creo que esa ha sido la pequeña gran diferencia en cómo celebraban antes la Navidad, de que ocurriera la pandemia, de que no nos podemos juntar todos por completo, incluso aunque ya ha habido un poco más de apertura a mayor cantidad de personas, igual el virus sigue, la pandemia sigue, entonces está en ese control de evitar reuniones con un gran aforo de personas. Tercera pregunta. ¿Para ti es más importante el obsequio que el contacto y el afecto de otra persona? No, para mí no es más importante el obsequio que el contacto o el afecto de otra persona, porque en especial creo que en estos tiempos hemos aprendido que el valor de tener a un familiar con vida o junto a nosotros es mucho más importante. Estos tiempos de pandemia nos han enseñado a valorar y a amar, a disfrutar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces yo creo que el recibir un obsequio, algo material, ya queda a un lado, puesto que el mejor regalo que podemos tener ahora es estar junto a nuestras familias, estar con salud y estar con vida, que es lo más importante. Cuarta pregunta. ¿Qué significa el intercambio de obsequios en estas fechas? Pues yo creo que el intercambio de obsequios durante esta fecha recae mucho en lo que es esa unión familiar, esa estimación que se le tiene a una persona, sea de nuestra familia o no, el querer obsequiarle algo. Se sabe que esta tradición de obsequiar regalos nace con un obispo turco llamado Nicolás, que él empezó a dar obsequios a las personas más necesitadas y pobres de esa época. Entonces creo que de ahí nace esa idea de demostrarle el afecto, el cariño, el aprecio que le tengamos a alguna persona obsequiándole algo que sea de su agrado, ya pues que se sabe que a quien no le gustaría recibir un regalo. Quinta y última pregunta. ¿Cómo crees que se celebra la Navidad en los países más pobres de otros continentes? Pues yo creo que al ser países, como bien dice la palabra, pobres, no constan de los suficientes recursos para celebrar una Nochebuena o una Navidad como la que nosotros estamos acostumbrados. Ellos quizás no puedan tener una gran cena o no reciban ningún tipo de obsequio. Entonces yo creo que sí es mucha la diferencia. Ellos quizás simplemente es una noche más, un día más, y por razones esas, porque no tienen quizás los recursos económicos para poder sustentar lo que es una celebración navideña a la que estamos acostumbrados. Así que yo creo que quizás o no la celebrarían o lo harían con una cantidad pequeña de lo que es comida, pero lo importante es que si así la celebran, pues es importante respetarlos y lo importante aquí es recalcar el mensaje de la Navidad, recordar el nacimiento del niño Jesús. Entonces creo que no va tanto en qué tanto usen o qué tanto tengan a la hora de celebrar la Navidad, sino que lo poco que tengan lo disfruten en unión y en familia, que es lo importante. La verdad que me parecen unas respuestas muy sinceras las que acabé de escuchar, porque creo yo que es lo que las personas deberían hacer en estos tiempos. Es verdad que quizás
no se pueden realizar las mejores fiestas por la pandemia como se hacía antes, pero lo poco que se puede hacer siempre se debe hacer con una sonrisa. Y así como tú lo dijiste, poder hacer feliz a las personas, más que todas las personas que más lo necesitan. Una pequeña acción puede hacer feliz a muchas personas y me alegra saber que hayas comentado sobre ello. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista, la he pasado muy bien y pues espero que sí, que sigamos cultivando ese espíritu navideño, el real espíritu navideño, que es sembrar amor, paz, unión en nuestros corazones y festejar el nacimiento del Niño Dios. Muchas gracias.